Dios y Padre, gracias por la bendición especial de tu presencia con nosotros. Gracias por todo el contenido de este programa, por las alabanzas que se elevan y por el gozo que confirma en nuestros corazones de la salvación. Ahora queremos, oh Dios, tocar el terreno del texto sagrado y no queremos hacerlo sin antes tener la seguridad de que tu Espíritu Santo nos ha de hablar. Así que danos sabiduría para comprender tu palabra. Danos, oh Dios, oídos prestos para escucharte, pero también un corazón dispuesto para obedecerte. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Isaías, el capítulo 6 y el versículo 8, libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, hay una declaración muy interesante. Isaías capítulo 6, verso 8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Noten ustedes, aquí hay una exclamación que fue escuchada por el profeta. El profeta Isaías escuchó cuando el Dios del cielo exclamó. Evidentemente, una de las personas de la Trinidad hace la pregunta y entonces habla en representación de la Trinidad. Este es un texto también que deben escuchar atentamente los antitrinitarios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El que envía es Dios, y la ejecutoria del plan de salvación descansa en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Qué interesante este llamado. Dios está necesitando gente que se dejen tocar por el poder del Espíritu Santo para ser sus instrumentos para proclamar la verdad. Y Dios llama a diferentes personas con diferentes talentos. Y qué bueno que la iglesia es una combinación de diferentes caracteres, de diferente tipo de personas. La iglesia es una combinación de personas con diferentes habilidades que Dios utiliza para glorificar su nombre. Así que si Dios te está llamando, de hecho te está llamando, es porque tiene un lugar para ti en su equipo de salvación. Tú tienes dones que Dios te entregó al nacer, tienes habilidades que te ha dado en el crecimiento de tu vida, y Dios necesita gente. Oiga el clamor de Dios a través del profeta Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo escuché una vez, cuando leí ese texto, me adentré tanto allá por los años 93, una vez que leí Isaías de manera especial. Me adentré tanto a ese texto del versículo 8 que me parecía audible la voz de Dios clamando por personas que le ayudaran. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y me entró una profunda reflexión en el corazón. Y al mismo tiempo entró en mí un profundo pesar. Porque cuando analicé sobre ese texto, percibí a mi Dios, si se quiere la palabra, solo. Satanás tiene mucha gente que le sirve 24 horas. Y entonces cuando yo leí ese texto, sentí a mi Dios solo. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Quiero decirles que Satanás tiene gente que le trabaja 24 horas al día. ¿Usted sabía eso? Satanás tiene gente
que le sirve en dos vertientes. Hay gente que son declaradas de Él porque le han entregado su vida a Él. Pero hay gente que no sabe que le sirve a Él porque es manipulado por Él. Pero no importa cuál sea la condición de cualquier individuo en esta tierra, Cristo, para que nadie se escudara en eso, fue claro al decir: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esa expresión cobra mucho interés en este tiempo, porque hay personas que dicen: bueno, yo no estoy sirviendo a Cristo, yo no he decidido servir a Cristo, yo no he decidido seguirle, pero tampoco he decidido servir al otro. Hasta nos asusta la idea que estemos sirviendo a un personaje tal. Pero Cristo no dejó lugar para que las personas crean que están en dos aguas. Cristo no dejó lugar para que una persona diga: bueno, no estoy con Cristo, pero tampoco no estoy con el otro. No dejó lugar a eso. Él fue enfático y categórico: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oiga esto, Cuando nosotros no hemos hecho un compromiso con Cristo, sin quererlo posiblemente, inconscientes sin saberlo, estamos engrosando las filas del mal. Eso me llamó a mí a mucha reflexión cuando leía estos textos. Pero les reitero que cuando leí Isaías 6:8, casi percibí la voz audible de mi Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entré en una reflexión tan grande que percibí a mi Dios solo, viendo que el enemigo de las almas tiene tanta gente que le sirve de gratis y hasta sin saberlo. Y entonces mi Dios rogando en corazones para que la gente le acepte, para que le sirva. Pero otra cosa más terrible: veo personas que supuestamente aceptaron al Señor y le están siguiendo, pero su servicio no es agradable delante de Dios, es a media, es descuidado. Eso fue lo más terrible también que me causó. Porque no es que Dios lo está mandando a usted a que se dedique 24 horas a la predicación y deje su empresa, su negocio, lo que usted está haciendo o su carrera. Dios lo que está pidiendo es que usted le sirva con temor y temblor. Me explico. Que usted le sirva, que usted entienda que cada cosa que usted hace, aunque sea una cátedra de una universidad, aunque sea la dirección de un departamento en un sitio, todo lo que usted hace es un instrumento de Dios y una colocación estratégica que Dios ha usado para que usted sea su embajador y su testificador. Eso se necesita entender. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una pregunta que todavía está latente. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios está hablando a una iglesia, primeramente, para que retome con seriedad su misión y su llamado de manera individual. No esté mirando si aquel hace obra misionera, si aquel va a un grupo pequeño, ¿qué hace? Dios lo está llamando a usted. Es cada persona que tiene que responder esa pregunta. No se espera una respuesta corporativa, sino cada individuo tiene que decir: heme aquí, envíame a mí. Pero Dios está llamando a gente que necesita transformar. Y posiblemente me está escuchando alguien en algún lugar o en este auditorio que está diciendo: bueno, pero ¿y Dios se interesará en mí, siendo que yo posiblemente no me atrevería ni siquiera a hablar en un púlpito? ¿Y será que Dios me está llamando a mí cuando yo no sé ni siquiera orar ni cómo se dice algo? Sí, Dios lo está llamando a usted. Le voy a decir el secreto. Dios no siempre llama a una persona capacitada, pero siempre capacita al que llama. Cuando yo llegué a esta iglesia adventista, la iglesia donde me bauticé, era un adolescente, pero mi tamaño no me ayudaba, parecía un niño. Y yo me impresioné ese viernes en la noche cuando unos muchachos de mi tamaño subían a un púlpito y decían esas palabras con todas esas eses en su lugar y todo. Y salía este jovencito y decía una poesía. Y eso me impresionó. Entonces, cuando Dios te está llamando, es para cambiar tu vida,
para llenarte de dones para que cumplas la misión. Cuando aceptes el llamado que Dios te está haciendo, te asombrarás de las cosas que podrás llegar a hacer. Cuando aceptes el llamado que Dios te está haciendo, te vas a asombrar cuando veas la destreza que te va a dar en el texto bíblico, la capacidad de argumento para defender su palabra y su verdad. Dios está llamando gente no necesariamente capacitada y con mucha capacidad y doctrina, sino gente que esté dispuesta a humillarse y recibir el poder del Espíritu Santo en su vida. Bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Te falta mucho talento, te falta algo, Dios te está llamando no porque tienes talento, sino para llenarte de sus talentos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una respuesta individual la que se espera. Y cada miembro de la iglesia debe dar esa respuesta, consagrando más su vida a Dios y revisar cuáles son los descuidos en su compromiso y en su visión. Y cada amigo que está recibiendo este llamado desde cualquier lugar que me escuche, sepa que no debe postergar la decisión, sino entregar su corazón para ser un vaso útil para que otros sean salvos alrededor suyo. El Servicio Cristiano, página 13, nos da esta siguiente declaración: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos. Qué interesante. El llamado es individual. El llamado es individual. Noten ustedes lo que dice el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15, dice la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este llamado para ir a predicar es un llamado que se hace a cada persona. No se hace a una corporación ni a un grupo, es a cada persona. Si bien la iglesia se organiza para llevar a cabo la estrategia de la salvación, se espera que cada persona de manera individual tenga compromiso con la misión. No debe descuidar la misión. La página 13 sigue diciendo del servicio cristiano: Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual, una obra que no se puede delegar a un poder ambiente. El servir a los enfermos y a los pobres, el predicar el evangelio a los perdidos, no debe ser dejado al cuidado de juntas y organizaciones de caridad. Es la responsabilidad individual, el esfuerzo personal, el sacrificio propio, lo que exige el evangelio de Dios. Es una decisión personal. Cuando hablo de que la responsabilidad es solemne, y yo quiero que usted entienda lo solemne del llamado que Dios está haciendo. Como iglesia a veces descuidamos nuestro compromiso. Recuerden que decíamos que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué son todas esas cosas? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque con la misma gracia que recibiste, dad con esa misma gracia. Alguien se esforzó para que tú conocieras el evangelio, ahora debes llenarte del poder, la gracia del Espíritu Santo, para que otros lleguen a esa bendita esperanza que Dios tiene para ellos también. La responsabilidad es solemne. Y yo quiero que lo veamos en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 33, versículo 7. Ezequiel capítulo 33, verso 7. Noten ustedes esta solemne responsabilidad que Dios ha puesto sobre cada ser humano. Dice el Señor, Ezequiel 33, 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Oiga la expresión, a ti pues, hijo de hombre. Es una expresión para hacer el énfasis de lo individual que es el llamado. Te he puesto por atalaya, un vigilante, un centinela, un guardián, una persona que está cuidando a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte.
Noten qué solemne es este llamado. Y si usted sigue viendo el versículo 8 y 9 de ese capítulo 33 de Ezequiel, nota esta declaración que Dios dice: cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Notaron ustedes la regla de juego de la solemne responsabilidad? Atención, mucha atención, porque hay personas que están haciéndose ilusiones de que podrán decirle al Señor con excusa: no, lo que pasa es que yo tuve un vecino y era cristiano y él nunca me dijo nada, no me dio testimonio, así que a mí hay que dejarme entrar. No, espérese. Cada persona tiene que atender el llamado que Dios le está haciendo. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío va a morir por su pecado. Ahora, su sangre yo la voy a demandar de ti. Y si tú avisas al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se aparta de su camino, bueno, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Lo que Dios está poniendo claro es la solemne responsabilidad. Necesitamos cumplir la misión de proclamar la verdad eterna a todo el mundo, tribu, lengua y nación. Nuestros familiares en nuestra casa deben ser lo primero, dice la palabra de Dios. Luego nuestros vecinos. Y luego entonces los lugares más distantes. La Biblia lo dice en una forma interesante e ilustrada cuando dice Jerusalén primero. Esa expresión Jerusalén primero es una aplicación interesante de que a los primeros que debe impresionar con el poder de la verdad son a los que están en tu casa, a los tuyos primero. Así que cualquier persona que acepta a Cristo, su mayor compromiso es dar un buen testimonio con los de casa, dar un buen testimonio con sus vecinos, dar un buen testimonio a su compañero de trabajo y de estudio, y después usted puede irse a todo lugar que usted quiera predicar. Hay un error grande, ¿sabe? Hay una práctica muy grande en las iglesias a veces, y es que a la gente le gusta hacer obra misionera lo más lejos posible de su lugar. Eso, según estudios, obedece a una situación. A veces no sentimos la moral de hablar cerca donde nos ven. ¿Usted ha oído decir que no hay profeta en su tierra? Cuando Cristo se refería, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, no se está refiriendo a lo que la gente está escogiendo para escudar su responsabilidad en su casa. He oído a cristianos diciendo: no, lo que pasa es que nadie profeta en su tierra. No fue a eso que él se refirió. Vaya a buscar su exégesis bien y su hermenéutica y explique eso bien. Porque algunos están usando ese texto para decir: no, lo de mi casa que me lo salve otro. No. El que tiene que salvar a su casa es usted, porque el ejemplo que usted dé es lo más poderoso para convertir a la gente. De hecho, a veces muchos en nuestra casa no se convierten, a veces porque no somos coherentes con nuestra forma de vivir. No estoy diciendo que son todos los casos, pero se da mucho este caso, ¿estamos claros? Nuestra incoherencia cristiana aleja a muchos. El poder es que usted tenga un comportamiento tal que la gente pueda ver no al Cristo que usted habla, sino al Cristo que usted vive. No hay un poder más grande para convencer a la gente que el propio testimonio. ¿Por qué será este evangelio predicado? ¿Por qué será? Por testimonio. El sermón más poderoso es una vida transformada que practique la verdad en medio de los suyos y de su vecindario. Recuerde usted, el impío, si no se arrepiente, se perderá. Pero usted, si no hizo su parte, tiene un pleito con Jehová. Por eso Dios está llamando a una iglesia a tomar en serio su responsabilidad individual del llamado a cumplir la misión. Pero también está llamando a las personas que Él quiere tocar su corazón para convertirlos y cambiarlos, que no demoren, porque hay gente que espera la salvación a través de tu transformación. Ya la misma conversión tuya, el mismo bautismo tuyo ya es una predicación poderosa a muchos de los amigos y familiares suyos.
Esos amigos que han sido bautizados, ya ellos, sin saberlo, están dando una predicación extraordinaria. Porque la gente está preguntando, ¿y por qué él se hizo cristiano? Y el Espíritu de Dios le habla en secreto por qué. Y entonces eso que le va hablando el Señor, porque lo van compensando con el cambio que usted va dando. Pero mira ahora cómo se viste ella. Pero ahora mira cómo habla. Y mira cómo dice el texto de la Biblia. Y eso va trabajando en la gente. Y atención, cuando en su trabajo, en la escuela o en su vecindario la gente comienza a burlarse de la forma como usted habla y comienzan a hacer algo ridículo porque ahora usted cambió, prepárese, que es que el Espíritu de Dios está trabajando. Y recuerden que Satanás se revela, usa rebeldía de agravio cuando realmente está clamando, yo quiero ese mismo cambio también. Recuerden el Gadareno, El Gadareno se postró para adorar a Cristo. ¿Y qué fue lo que salió? ¿Qué tiene conmigo? Pero lo que quería era clamar, líbrame por favor. El vecino, el familiar, va a chocarse con la santidad con la que Dios te está llenando ahora porque está más cerca con Dios. Y va a sentir que él necesita un cambio así. Y en la lucha Satanás lo va a hacer provocarte a ti vituperios y agravio. Entonces tú tienes que ser paciente y encomendarte en las manos de Jehová. Y tu paciencia y tu testimonio cubrirá multitud de pecados y salvará a muchos para gloria de Dios. Noten ustedes lo que dice la página 18. En la medida de sus oportunidades, todo aquel que recibió la luz de la verdad lleva la misma responsabilidad que el profeta de Israel, a quien fueron dirigidas estas palabras que leímos. A todo aquel que se hace partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer por otros. Cada cual tiene que ocupar su puesto diciendo, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías en el capítulo 6, verso 8. Ahora yo pregunto, ¿por qué te detienes en proclamar la verdad? ¿Por qué hay hermanos que todavía no han tomado en serio el llamado individual que Dios le ha hecho a integrarse a los métodos que Dios ha establecido para hacer su obra? ¿Por qué hay gente que aún con el poder de la palabra, como Dios le está mostrando el camino, todavía están indecisos y se resisten a una decisión de salvación? Porque hay gente que no se ha sabido manejar como el hombre en el medio. Hay hermanos, hay gente no cristianos a los cuales Dios está llamando que no se han sabido manejar como se manejó el hombre en el medio. Usted me dirá, ¿y quién es el hombre en el medio? Es una figura homilética que me permito explicarle. En la parábola de los talentos hay un hombre en el medio que nos da una lección extraordinaria. Me permito leer la parábola de los talentos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, los versos 14 al 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 14 al 28. Leemos primero el 14 y el 15 de Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Versículo 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículos 19 al 21 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Sigue diciendo Mateo 25, los versos 22 en adelante. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te reconocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo.
Dice los versículos 26 al 28. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dátelo al que tiene 10 talentos. Esta parábola es interesante y me llama la atención porque es una parábola donde siempre se le ha prestado mucha atención al de un talento. Siempre se ha dicho que hubo uno que recibió 5, lo duplicó y entregó 10. Y siempre se hace énfasis en que había uno que tenía un talento y lo enterró y no lo puso a producir. Tanto el que tenía 5 como el que tenía 1 nos enseñan lecciones muy claras, y yo no voy a abundar sobre esas lecciones que constantemente en homilética y hermenéutica hemos observado. Yo quiero fijarme en el hombre en el medio. El hombre en el medio, el que no se llevó ni de su incapacidad ante aquel que tenía tantos talentos, ni de la negligencia del que solo tenía 1. El hombre en el medio, 5, 2 y 1. El de 5 decidió: voy a invertirlo con toda esta capacidad porque el Señor sabe que soy capaz y me dio eso, y logró y llevó grandes frutos. El de 1 fue negligente, menospreció lo único que se le había dado, porque tuvo como cosa que era muy poco. Entonces el hombre en el medio tenía 2 ejemplos, y ahí es donde mucha gente sucumbe cuando está en el medio, no se sabe manejar como el hombre en el medio. Cuando ven a la gente que tiene mucho talento, bueno, como yo nunca podré hacer esas cosas, como yo nunca podré hacer tal cosa, y se amargan. No se saben manejar siendo el hombre en el medio. Hay otros que no están pendientes al que, sino que están viendo: pero este no hizo nada y él tiene mucho tiempo en la iglesia y ese se supone que sabe y él no sale a hacer obra misionera, ni tengo un grupo pequeño, ni hace nada. Pero así es que voy a hacer. El hombre en el medio. Él no miró ni a un lado ni a otro. Tomó los 2 que tenía. No importa si era poco ante aquello o no importa el mal ejemplo que tenía a la derecha. Decidió seguir las instrucciones de su Señor. ¿Eres el hombre en el medio? ¿Eres como iglesia aquel que no tiene muchos talentos como otros que brillan por su capacidad? ¿Eres como iglesia el hombre en el medio, aquel que está viendo la negligencia de algunos que todavía, por más tiempo que tienen en la iglesia, no conectan una relación correcta con Dios? ¿Y qué de ti que me escucha en cualquier lugar? ¿Qué de ti que todavía no ha tomado la decisión? Tú sí eres un hombre en el medio, porque tú estás en el medio. Estás ante una iglesia que te desafía a una norma elevada con el poder de la palabra de Dios. Pero está ante un mundo que le ha dado la espalda a Dios, que no piensa en Dios, que no pone a Dios en ningún lugar. Y ahora tú estás en el medio. ¿Qué voy a hacer? ¿Y seré yo capaz de tener una santidad para guardar esos principios que me enseña esta iglesia con la Biblia que me lo ha demostrado? ¿O me conformo con este mundo que le da la espalda a Dios, pero que todo va suave y todo le va bien y puede hacer lo que quiere sin ningún tipo de reglamentos? El hombre en el medio. Es difícil ser el hombre en el medio. Cuando el Señor de la casa llamó a sus siervos, dio a cada uno su obra. Toda la familia de Dios estaba incluida en la responsabilidad de utilizar los bienes del Señor. Todo individuo, desde el más humilde y el más oscuro hasta el mayor y el más exaltado, es un instrumento moral dotado de capacidades a quien Dios tiene por responsable. Todos, sean adventistas o no, sean bautizados o no, tengan mucha capacidad o poca, a todos Dios los llama y los hace responsable de salvar su propia vida y de ser una influencia para salvar a los demás.
Yo quiero preguntarte, ¿quieres responder al llamado? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quieres responder a ese llamado? Te invito a responder ese llamado diciéndole al Señor: envíame, Señor, donde tú quieras, a la cima del valle o a la cumbre, donde tú quieras que tu luz alumbre, ya sea entre mansas ovejas o entre fieras. Donde tú quieras que vaya, iré, Dios mío, y haré tu voluntad gustosamente. Mas dame que tu espíritu me aliente y tu faz pueda ver cada momento. Pues la luz de tu rostro cambia en flores de exquisitas fragancias los abrojos, de fraternos abrazos los enojos, y la noche terrífica en fulgores. Mas si tú, oh Señor, no vas conmigo, no me saques de aquí. Mi fuerza y mi valor sin ti son lodo. Envíame, Señor, pero no solo. Y si voy contigo, salvaré a todos. ¿Cuántos quieren ir de la mano con el Señor? El llamado es especial. ¿Quieres ser un instrumento de Jesús? Recuerda que eres el hombre en el medio. Estudia bien la parábola y llévate del hombre en el medio, que no miró a los lados, sino dijo: lo que Dios ha puesto en mis manos, eso utilizaré para que su nombre sea glorificado. Dale tu corazón a Jesús. Dale tu vida al Maestro. Llénate de la presencia poderosa de su gracia y haz la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren estar en pie y decir: Señor, haré tu voluntad, me llenaré de tu gracia, me voy a interesar más en la obra que has puesto en mis manos? Aquel que me escucha desde su hogar, aquel que me escucha desde cualquier sitio a través de las frecuencias de Radio Amanecer, tú eres el hombre en el medio. No mire a los lados. El centro es la línea de la obediencia. Mira al modelo perfecto que es Cristo, entrégate a Él para servirle y conviértete en un testificador de la gracia poderosa de Cristo Jesús. Tú puedes ser el gran espectáculo de la gracia de Cristo. Dale tu corazón a Jesús en esta hora. Oremos. Dios y Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bendición en esta hora. Gracias, Padre, porque cada amigo que nos está viendo a través de la internet, cada persona que nos está escuchando a través de nuestras frecuencias de radio, cada amigo, amiga que está aquí, ha sentido el deseo de tomar la decisión de servirte para vida eterna. Señor, que no estemos viendo cuánto tenemos o cuán poco tenemos, sino que todo lo pongamos en tus manos para glorificarte. Bendice, oh Dios, a cada miembro de iglesia, que cada uno estemos dispuestos a servirte y a glorificar tu nombre. Bendice a cada amigo que está aquí, oh Dios, y que cada amigo decida abrir su corazón por completo y llenarse de la gracia del Espíritu Santo para salvar a los demás. Es un llamado individual. Por eso, Dios, ante el llamado clamador que haces, ¿quién irá por nosotros? Te respondemos: henos aquí, envíanos a nosotros para servirte. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.